Los géneros literarios, tal y como los conocemos, no existen. Son los padres. O más que los padres, las editoriales y el público en general. Y la razón de que todo el mundo se haga un jali tan grande con este tema es: 1. Llamamos géneros a lo que no son géneros. Y 2. No existe un convenio nacional, ni provincial, ni local, ni siquiera a menor escala, sobre cuáles son estos géneros. Antes de nada, quiero dar las gracias a Patrice Yazra, que dejó esta pregunta, ¿qué son los géneros literarios?, en una cajita de preguntas que puse en Instagram, en la que os preguntaba sobre qué temas os gustaría que tratara en estos vídeos o qué preguntas en general teníais. Próximamente iré respondiendo también a otros temas que se propusieron en esa historia, pero de momento vamos a empezar con este. La primera persona que dejó constancia escrita de los géneros literarios fue Aristóteles, pero imagino que no se lo sacaría de la manga, sino que sería algo más o menos conocido o más o menos aceptado en la Grecia de la época. En su obra La Poética menciona 3 géneros: el narrativo, lírico y dramático. Pero entonces lo que nosotros llamamos géneros serán los subgéneros, ¿no? Tampoco. Os cuento cuáles son y luego me explico. Aunque ya aviso que esto de los subgéneros es bastante posterior a Aristóteles, y que cada uno aparece más o menos cuando le viene bien. Los subgéneros narrativos modernos son la épica, que narra las aventuras de los héroes generalmente en verso. La Odisea de Homero. ¿Se trata de la camioneta que renté una vez? No, papá, es una leyenda épica de la antigua Grecia. La epopeya, cuyos personajes son dioses, semidioses o seres mitológicos. Antes eras divertido. ¿Dónde está el Zeus que solía convertirse en vaca y perseguir a las doncellas? Ha madurado. Los cantares de gesta, que son las hazañas de caballeros medievales, normalmente cargadas de nacionalismo. ¡Acabemos con los ingleses! Su concepto de derechos individuales podría debilitar el poder de nuestros amados tiranos. El cuento, que es una narración sencilla protagonizada por un grupo reducido de personajes. ¡Dale un bocado, querida! La fábula, que se caracteriza porque normalmente sus personajes son animales y presenta una moraleja. ¡Qué montón de basura infantil! Y, finalmente, la novela. Esta división puede que sirva para aquellos que se dedican a estudiar la literatura o las obras del pasado, pero en general para los lectores modernos se nos queda un poco desfasado, un poco anticuado. Y es que puede que a muchas personas les sorprenda, pero antes de 1934, la novela se consideraba algo de tan baja calidad que no se consideraba ni siquiera algo artístico. A diferencia de las gestas, las epopeyas y todo esto, la novela no estaba escrita en verso, sino en prosa. Y fue el ruso Mikhail Bakhtin, o Baitin, Mijail, quien defendió la diferencia entre prosa novelesca y poesía lírica, quejándose de que no se podía juzgar a la novela con los criterios clásicos, que rechazaban los registros del habla moderna y los matices locales y sociales de cada autor. Pero entonces esas categorías que conocemos como fantasía, ciencia ficción y todas las demás, ¿qué son? A ver, el problema con muchos de los temas que tienen que ver con la literatura contemporánea son precisamente su novedad. Cuando Bakhtin hizo su alegato, no todo el mundo estuvo a favor. Y nos extraña. Si a día de hoy existe exactamente el mismo tipo de persona que cuando habla de ciertos tipos de literatura, de ciertos géneros literarios, como pueden ser, yo que sé, la romántica, o simplemente los autopublicados, dice exactamente lo mismo. Eso no es literatura de verdad. Y es que en general la literatura ha tenido siempre un serio problema de snobinitis. Vamos, que eso no ha cambiado nada hasta hoy. Hasta aquí hemos hablado de todo lo que es técnicamente correcto. Pero yo sé, y todo el mundo sabe, que cuando a día de hoy hablamos de géneros no estamos hablando precisamente de epopeyas. Y diréis, ¡qué bien! Por fin vamos a hacer una lista de géneros para saber dónde puedo encajar mi novela. Pues no. Pero vamos, que no es que yo no quiera. Es que lo que decía antes de que nadie se ha puesto de acuerdo sobre los géneros actuales es muy importante. Vivimos en la anarquía más absoluta. Sin unas pautas, cada uno hace lo que quiere. Ya hemos visto que antes la novela era novela y punto. Flaubert no se andaba preocupando de si Madame Bovary era novela romántica o de fantasía o de qué. Él la escribió y punto. A él lo único que le importaba era la crítica social que intentaba hacer con ella. Vamos, estoy segura de eso. Digamos que los géneros han ido evolucionando, cada uno a su ritmo en función de las necesidades del momento. Por ejemplo, el origen de la novela romántica era una que sí, que hablaba de sentimientos, pero solían ser novelas trágicas, muchas veces escritas por hombres.
donde la traición, el desamor, el suicidio y todo eso pues estaba a la orden del día. Lo que pasa es que no hay nada que le guste más al ser humano que llevar la contraria. Así que después de que unas cuantas generaciones se centraran en escribir novelas que parecían hechas para que todos nos cortáramos las venas, surgieron nuevas voces que dijeron: Ya está bien de tanto sufrimiento, Zoe, que bastante tengo yo con mi vida. Yo quiero algo que me saque de mis miserias, no que me hunda más en ellas. Yo quiero una historia que acabe bien, que me dé esperanzas de vivir. Y así, uno de los primeros subgéneros de la novela romántica fue la novela rosa, que ha alcanzado tanta popularidad que a día de hoy ha llegado a eclipsar el género original, que hoy en día conoceríamos como drama romántico o romance dramático, no, como drama romántico. Otro ejemplo que me parece interesante es el tema de la fantasía y la ciencia ficción. Bueno, ni qué decir que antiguamente el hecho de que en las historias aparecieran dioses, criaturas mitológicas y demás no convertía una obra en algo no creíble o menos realista. Vamos, tú le dices a un griego o a un romano de la época que la Ilíada es fantasía y te parte la... Pero bueno, ya en el siglo XX, con todo el tema del racionalismo, el agnosticismo, el ateísmo, sí que empezó a considerarse necesario el ponerle un nombre propio. Especialmente porque, y este es el punto importante de la cuestión, el género empezó a tener un número tan grande de fieles que a las editoriales les empezaba a salir rentable tener una sección propia para estos géneros. Lo que pasa es que al principio les parecía igual de inverosímil que una varita pudiera lanzar bolas de fuego como que el ser humano pudiera vivir en otros planetas. Así que juntaron ambas cosas en la categoría de ficción especulativa. Luego ya la ciencia ficción empezó a volverse un poquito más técnica, empezó a basar sus fantasías en avances tecnológicos reales, y los fans empezaron a dividirse muy claramente entre fantasía con elementos mágicos y la ciencia ficción, con elementos igual de irreales, pero que pueden llegar a colar dentro del conocimiento general. Ahora mismo, si nos ponemos a profundizar en todos los subgéneros, microgéneros, nanogéneros y todas las cosas que hay, es que no acabamos. Porque además es que estas categorías no son algo estanco, así delimitado. Normalmente una historia suele tener elementos comunes con más de una de ellas. O sea que en realidad lo ideal sería hacer una gráfica con todos los géneros y ver qué porcentaje de influencia tiene en cada novela. Que puede que esto os parezca una locura, pero no me lo estoy sacando de la manga. Que esto yo lo vi en una novela que tomé prestada del hotel en el que yo trabajaba en Escocia, ¿eh? Pero bueno, volviendo al mundo real, y para que veáis que el Harry que está montado es muy serio, vamos a ver el ejemplo de dos grandes empresas literarias sobre la división de estos géneros literarios. Y elijo grandes porque se supone que abarcan todos ellos y no como las pequeñas, que suelen elegir 2 o 3 y se centran en eso nada más. No nos sirven para este estudio. La primera que vamos a analizar es Casa del Libro, que me conecto desde Estados Unidos y... ok, vale, no quiero cambiar de país. Lo primero que vemos es que separa infantil y cómic de literatura general. Y a ver, lo entiendo, ya que el público de estos dos formatos es un grupo más concreto, independientemente de si luego son historias de amor, aventuras o qué sé yo. Vale, dentro de libros vamos a literatura. Y nos centramos en géneros. Negra, histórica, romántica y erótica, fantasía, ciencia ficción, terror, novela de viajes y humor. Lo primero que me sorprende aquí es los pocos géneros que aparecen, es decir, es Casa del Libro. Lo esperaba mucho más completo. No sé, policíaca o thriller, que son dos géneros de los más vendidos, no están, pero luego tenemos aquí novela de viajes que, a ver, no sabía que tenía un público tan amplio para ser una de las prioridades de Casa del Libro. Tendría que analizar un día cuáles son los géneros más leídos y cuáles los que más se escriben. ¿Os interesaría que hablara de eso? Ahora, por cambiar un poco de tercio, vamos a dejar atrás la librería y vamos a una editorial. Venga, a Planeta de Libros, que es uno de los principales sellos del grupo Planeta. Vale, vemos que aquí a la izquierda es lo primero que nos aparece. También separan cómica infantil, pero incluso apartan la novela juvenil, lo cual a nivel empresa me parece muy acertado. Pero ese es otro tema que tiene más que ver con marketing y logística que con lo que estamos hablando ahora. Vale, nos metemos en literatura y... ¿qué mierda es esto de novela literaria? ¿Eso es un género? ¿Qué clase de novelas no son literarias? Vaya cagada. Bueno, como decía, vamos a analizar a una editorial, Penguin Random House, que si no es el grupo de edición más grande de España, yo ya no sé. O sea, son como la Coca-Cola de los libros. Hay un montón de marcas pequeñas que no sabes de dónde han salido, pero que cuando miras la letra pequeña ves ahí el sello de la empresa. Y muchísimas pertenecen a Penguin. Estoy segura de que tienes libros de Penguin en tu casa, aunque no lo sepas. Y es que hacen muy bien su trabajo, no te voy a mentir. Yo tengo mis más y mis menos con ellos, pero los menos tienen que ver más con la envidia, así que... bueno, las temáticas. Oye, están muy bien. Se parecen un poco a las de Casa del Libro, pero añade aventura, clásicos
Y la... me cago en la leche. ¿Otros con lo de novela literaria? ¿Qué coño es la novela literaria? Novela. Obra literaria narrativa de cierta extensión. Vamos, que decir novela literaria es redundante. Estoy muy decepcionada con Planeta y Penguin. Yo necesito una explicación. Como ya hemos visto, ni siquiera los grandes se ponen de acuerdo sobre qué es esto de los géneros. Y no me extraña, porque es que cada día aparecen y desaparecen nuevos géneros en función de si alguien les hace caso o no. Vamos, que son como las hadas, desaparecen si nadie cree en ellos. Pero, como no quiero dejaros así, he creado un diagrama de flujos para que podáis comprobar a qué género pertenece vuestra novela o, bueno, la novela que queráis. Este diagrama ha sido creado y testado en la Universidad Autónoma de mi casa, y no me hago responsable del uso que cuñados y puristas vayan a hacer de él. Vamos, que es por entretenernos e intentar poner un poco de orden. Pero que si tu novela no encaja ahí, pues pasas del diagrama. O te haces tu propio diagrama, yo que sé. Os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis verlo y descargarlo. Una vez más, gracias a Patrice por proponer este tema, a quienes me estáis viendo, y en especial a quienes se tomen un momentito para darle me gusta al vídeo y me dejen un comentario. Que aparte del algoritmo, a mí también me gusta ver lo que decís. Y bueno, con este vídeo me despido por lo menos por 15 días. La pobre ingenua de verdad se pensaba que podía terminar de editar y subir el vídeo en una sola tarde. Animalica. La voy a dejar seguir hablando, pero que sepáis que ya me casé, ya me fui de luna de miel, ya he vuelto y por eso he estado tanto tiempo sin subir vídeos. Pero bueno, no le quitéis la ilusión, que hay que quererla. Porque me he casado esta mañana, mañana lo celebro con la familia y después me voy de viajecito de luna de miel. Que con el jaleo que he tenido últimamente yo creo que me lo merezco. Eso sí, cuando vuelva prometo terminar de editar un videoblog, el primero que he hecho en mi vida, que va sobre mi experiencia en 2 eventos literarios. En este caso por el Día de la Mujer, en los que explicaré un poco qué podemos esperar de estos eventos como escritores y por qué es importante que asistamos. Muchas gracias una vez más y ¡chao!